construye una hermosa cabaña usando troncos de madera en el corazón del bosque. Rodeado de naturaleza y lejos de las comodidades modernas, se basa únicamente en herramientas manuales, paciencia y técnicas tradicionales para crear un refugio resistente y tranquilo. El proceso comienza usando grandes piedras como la base principal de soporte para la estructura. Estas piedras proporcionan la estabilidad fundamental sobre la cual descansará toda la cabaña. Las piedras se perforan para insertar barras de acero como refuerzo, tras lo cual se añade la varilla y se vierte el concreto en el molde. Una vez que el concreto ha fraguado y secado, se aplica una capa bituminosa para crear una capa protectora. Esto resulta en una superficie nivelada y duradera donde posteriormente se anclarán los postes verticales de troncos. Se repiten los mismos pasos con las otras piedras para completar la estructura base. Al formar una barrera resistente al agua, el recubrimiento bituminoso ayuda a prolongar la vida útil de la estructura al reducir el daño causado por la humedad y la exposición al clima. A continuación, el creador trae troncos de madera resistentes para montarlos verticalmente en las bases de concreto. Debido a que el suelo es irregular, los troncos varían intencionalmente en longitud. Al recortar cada uno para que encaje, sus partes superiores se alinean uniformemente, creando un marco nivelado para sostener el resto de la estructura. Cuatro troncos pesados se levantan cuidadosamente y se colocan sobre la parte superior de los postes verticales, formando el marco exterior de la cabaña. Cada viga se posiciona con precisión, luego se perfora y se asegura para crear una conexión sólida. Ahora, es momento de construir las paredes. Uno por uno, los troncos pesados se levantan y se colocan cuidadosamente sobre el marco horizontal, apilándolos tronco por tronco. Para sellar los espacios entre los troncos, coloca musgo en los huecos. Esto previene corrientes de aire y ayuda a mantener el interior cálido y protegido de los elementos. Cada nuevo tronco se coloca con precisión sobre el anterior, se perfora y se asegura, formando gradualmente las paredes de la casa. El trabajo continúa de manera constante. Los troncos se transportan, se alinean y se aseguran firmemente. Cada tronco añade altura creciente a las paredes, dando vida a la estructura capa por capa. Las vigas de madera se recortan para formar la subestructura del piso. Antes de la instalación, cada viga se recubre con una mezcla protectora para proteger contra la humedad, los insectos y la descomposición, ayudando a que el piso dure mucho más en el ambiente húmedo del bosque.
Se utiliza un nivel láser para marcar los puntos exactos donde debe instalarse cada viga de la subestructura, asegurando que el piso esté perfectamente nivelado. Esta herramienta proyecta una línea recta, permitiendo que las vigas se alineen con alta precisión. Si todavía estás viendo y disfrutando de la construcción, no olvides darle me gusta al video y suscribirte. Esa es la mejor manera de apoyar lo que estamos haciendo aquí. Para asegurar una conexión fuerte y estable, cada viga se fija con escuadras de acero que se atornillan tanto a las vigas como al marco de soporte para mantener todo firmemente en su lugar. Este método proporciona una excelente resistencia estructural y previene cualquier desplazamiento o aflojamiento con el tiempo, lo cual es especialmente importante para una casa que debe soportar los movimientos naturales del entorno forestal. A medida que pasan las horas, las paredes se elevan gradualmente. El creador trabaja metódicamente, levantando, ajustando, sellando y asegurando. Cada tronco es cuidadosamente seleccionado por su forma y tamaño, y luego se coloca para encajar perfectamente con los que están debajo y al lado, como piezas de un rompecabezas. El trabajo es físicamente exigente, pero tiene un ritmo calmante, un ciclo constante de movimiento y enfoque. A estas alturas, el contorno de la cabaña es claramente visible con sus paredes elevándose y tomando una forma definida. Con cada escuadra fijada, el marco esquelético del piso se vuelve más sólido y significativo, preparándose constantemente para soportar el peso de lo que viene a continuación. Tornillo a tornillo, las vigas se anclan en su lugar. Es una tarea pequeña, pero que refleja el cuidado y la precisión detrás de cada paso de la construcción. Una vez que la subestructura está completa y firmemente asegurada, construye un piso temporal antes de pasar a la siguiente fase de construcción. Esta superficie proporciona una plataforma estable y segura, permitiéndole llevar a cabo el trabajo restante de manera más eficiente y con mejor apoyo. Para facilitar el apoyo en las próximas tareas, construye un andamio de madera alrededor de la estructura. Este marco temporal proporciona un acceso estable a las secciones más altas de la construcción, asegurando tanto la seguridad como la eficiencia a medida que avanza el trabajo. El andamiaje desempeña un papel crucial durante la construcción al proporcionar un acceso seguro y estable a las partes elevadas de la estructura. En proyectos de construcción tradicionales como este, permite al constructor moverse libremente alrededor de las secciones superiores. También ofrece espacio para mantener las herramientas y materiales al alcance, mejorando la eficiencia y reduciendo la necesidad de subir y bajar repetidamente. Es una estructura temporal, pero esencial para completar la cabaña con seguridad y precisión.
El trabajo continúa con el mismo ritmo constante, tronco tras tronco levantado en su lugar, ajustado con cuidado, sellado con aislamiento natural y asegurado firmemente a las paredes en crecimiento. El musgo que presiona entre los troncos puede parecer un pequeño detalle, pero habla del pensamiento y la tradición detrás de la construcción, arraigada en siglos de conocimiento transmitido y adaptado a lo largo de generaciones. Cada tronco no solo añade altura, sino también fuerza, apretando el marco y dando a la estructura una solidez duradera. Algunos troncos están ligeramente torcidos o desiguales, requiriendo un poco de recorte para encajarlos perfectamente en su lugar. La estructura se eleva tronco a tronco, capa a capa. Es un trabajo lento, pero no tedioso. Cada tronco importa. Cada capa acerca más la cabaña a estar completa. Con el tiempo, la cabaña comienza a tomar forma no solo en estructura, sino también en sensación. Las paredes se vuelven sólidas, deliberadas y protectoras. Las casas de troncos son una de las formas de construcción más antiguas y duraderas. Este método de construcción se extendió por todo el mundo debido a su simplicidad, fortaleza y uso de materiales naturales fácilmente disponibles. La estructura entrelazada de los troncos crea una carcasa duradera y resistente a la intemperie que proporciona un excelente aislamiento, manteniendo los interiores cálidos en invierno y frescos en verano. Más allá de su practicidad, las casas de troncos encarnan una profunda conexión con la tierra, a menudo construidas con madera obtenida directamente del entorno circundante. Hoy en día, siguen siendo populares no solo por su belleza rústica, sino también por el sentido atemporal de artesanía que representan. Al final de este tramo, las paredes casi han alcanzado la altura completa, marcando la transición de la fase de cimentación de la construcción al siguiente desafío, el techo. La artesanía detrás de la construcción de casas de troncos va mucho más allá de apilar madera. Implica una amplia gama de habilidades y una profunda comprensión del comportamiento estructural. Igualmente importante, necesitan la capacidad de diseñar y construir estructuras de soporte temporales como andamios, abrazaderas y plataformas que hacen posible el proceso de construcción. Estas construcciones de soporte aseguran seguridad, estabilidad y acceso a medida que las paredes se elevan y se instalan componentes más pesados como vigas o elementos de techo. Crear construcciones de soporte y adaptarse a las condiciones climáticas cambiantes requiere una planificación cuidadosa y resolución de problemas, a menudo adaptadas al sitio específico y a los materiales disponibles.
Puede ocurrir un tipo de esfuerzo estructural cuando la presión horizontal provoca que el armazón se desplace o se tuerza, una condición conocida como deformación. Para reforzar la cabaña y prevenir esto, el constructor instala soportes metálicos diagonales debajo del marco del suelo, añadiendo rigidez y estabilizando la estructura en general. A medida que la construcción avanza hacia arriba, el andamio debe elevarse para proporcionar un acceso seguro y estable a las secciones superiores de la estructura. El andamio puede estar hecho de varios materiales, dependiendo de las necesidades de construcción. En proyectos tradicionales o de pequeña escala como este, a menudo se prefiere la madera. Está fácilmente disponible, es fácil de trabajar y se puede construir utilizando los mismos troncos y tablones que se usan para la estructura principal. Queda por instalar un tronco crucial, una gran viga resistente colocada horizontalmente en el centro de la estructura, conectando las paredes opuestas. Este tronco central desempeña un papel vital en el refuerzo de la cabaña, ayudando a distribuir el peso de manera uniforme y añadiendo la rigidez esencial a todo el marco. Con la estructura completa, es hora de comenzar la siguiente fase importante: construir el techo. Se comienza instalando los puntales centrales, soportes verticales que determinan la cúspide del techo. Se miden, se recortan y se atornillan firmemente en su lugar, formando la columna vertebral del techo. Para añadir fuerza y estabilidad, se instalan soportes de madera diagonales entre los ejes centrales y el marco horizontal. A continuación, el constructor comienza a preparar las vigas inclinadas de madera que sostendrán la cubierta del techo. Antes de la instalación, añade un toque personal, tallando patrones decorativos en los extremos de las vigas. Estos detalles artísticos le dan a la cabaña un encanto artesanal. Cada viga se corta utilizando un patrón cuidadosamente diseñado y una sierra. Luego, los bordes se alisan con una lijadora eléctrica para eliminar las asperezas y crear un acabado pulido. El tronco de la cumbrera, que actúa como la columna vertebral del techo, se instala a lo largo de la parte superior, conectando las vigas en su punto más alto. Para fortalecer aún más la estructura, se añaden soportes diagonales entre el tronco de la cumbrera y el cordón base, ayudando a distribuir el peso de manera uniforme y evitar el desplazamiento o hundimiento con el tiempo. Se están preparando los troncos de la cumbrera y de la base para la instalación de las vigas. Cada uno se corta cuidadosamente a la forma adecuada para asegurar un ajuste preciso. Los puntos de contacto cuidadosamente moldeados aseguran que las vigas se entrelacen firmemente con la cumbrera y la base, creando un marco sólido y equilibrado para el techo.
Con el tronco de la cumbrera bien asegurado, es hora de instalar las vigas. La precisión es crucial, ya que definen la pendiente y la simetría del techo. Cada viga se fija con tornillos de alta resistencia y se refuerza con soportes de acero, asegurando una conexión fuerte y segura tanto con la cumbrera como con el marco de soporte inferior. Se cortan muescas específicas en el tronco base para permitir que las vigas se asienten al ras de la superficie, asegurando una alineación adecuada y un ajuste perfecto. Esta cuidadosa preparación garantiza que cada punto de conexión sea fuerte, estable y perfectamente alineado, reforzando tanto la integridad estructural como la durabilidad a largo plazo del techo. Estos recortes también hacen espacio para los soportes de acero, que se utilizan para asegurar firmemente las vigas en su lugar. El techo triangular, o techo a dos aguas, es uno de los tipos de techo más icónicos y funcionales utilizados en la construcción tradicional de casas de troncos. Esta forma no es solo estética, es altamente práctica, resiste bien el clima y añade fuerza al marco. Estas formas triangulares no solo son fuertes, también permiten que la lluvia y la nieve se deslicen fácilmente, lo que reduce la acumulación y ayuda a proteger el techo de daños por agua. A medida que se levantan las vigas, el contorno del techo a dos aguas se hace más pronunciado. Desde el interior se puede ver la geometría limpia del triángulo, abierta, aireada y simétrica. Esta forma naturalmente crea un techo elevado, haciendo que el interior se sienta más espacioso. En algunos diseños, este espacio se utiliza más tarde para almacenamiento o un altillo para dormir, aprovechando el volumen vertical que proporciona el triángulo. Sencillo pero poderoso, el techo triangular es un ejemplo perfecto de la unión entre forma y función. En la construcción tradicional de casas de troncos, es más que solo un techo. Es un elemento definitorio que añade tanto carácter como fuerza estructural a toda la construcción. Para avanzar en el proceso de techado, las tablas de madera deben medirse y cortarse cuidadosamente a medida. El siguiente paso esencial es cubrir el techo con una capa de base. Esta capa actúa como una barrera protectora entre el marco de madera y el material de techado final. La capa base, generalmente hecha de material resistente al agua o impermeable, se despliega y se fija cuidadosamente sobre las vigas. Sirve para proteger la estructura de la humedad, la lluvia y el viento, ayudando a prevenir filtraciones y daños en la madera.
Las tablas de madera se montan para asegurar la capa base en su lugar. Después de eso, el constructor instala las correas, vigas de madera horizontales que se extienden a través de las vigas. Estas correas proporcionan soporte adicional y una base sólida para el material final del techo, distribuyendo el peso de manera uniforme y reforzando la estructura del techo. El tipo de madera utilizado en techos depende de la parte del techo y las condiciones que enfrentará la estructura. Para elementos estructurales como vigas y correas, los constructores a menudo eligen maderas fuertes y confiables, como el abeto de Douglas, el pino o el alerce. El abeto de Douglas se valora por su relación fuerza-peso, mientras que el pino es asequible y fácil de trabajar. En climas húmedos, el alerce es una opción fuerte gracias a su resistencia natural a la humedad y la descomposición. En la construcción tradicional de casas de troncos, los constructores a menudo utilizan madera disponible localmente para todas las partes de la estructura, incluido el techo. Esto asegura que los materiales se adapten bien al clima y ayuda a que todo el edificio envejezca y se desgaste de manera uniforme con el tiempo. Usando una sierra eléctrica, el constructor corta cuidadosamente las partes de las correas que se extienden más allá de la línea del techo. Esto no solo le da a la estructura un borde limpio y uniforme, sino que también la prepara para la siguiente fase de construcción. Con las correas ahora al ras y uniformes, el techo está listo para la instalación de tableros de contrachapado, que servirán como el subtecho. Esta capa base sólida soportará el material final del techo y añadirá otro nivel de protección al interior. Para el subtecho, el contrachapado de grado exterior es esencial, ya que está diseñado para resistir la humedad y soportar la exposición temporal al clima durante la construcción. Cada tablero se mide cuidadosamente, se corta al tamaño y se coloca sobre las correas, cubriendo toda la superficie del techo. Generalmente, en áreas con cargas pesadas de nieve o viento, el contrachapado de lengüeta y ranura es una opción inteligente para añadir fuerza estructural. Los bordes entrelazados de estos paneles crean una superficie más ajustada y estable, reduciendo el movimiento y el riesgo de que se formen huecos entre los tableros con el tiempo. En este proyecto, el contrachapado de grado exterior proporciona suficiente resistencia para el subtecho. El enfoque principal está en una fijación adecuada. Para mantener la precisión durante la instalación, el constructor marca guías en el contrachapado para mantener cada fila recta. Este diseño cuidadoso previene desalineaciones y asegura que los paneles estén espaciados uniformemente a lo largo del techo. En lugar de clavos, usa tornillos que ofrecen un agarre más seguro
y reducen el riesgo de aflojarse con el tiempo, especialmente a medida que el techo se expande y contrae con los cambios de temperatura. Esta atención al detalle es crucial para crear una superficie lisa y nivelada, lo cual es esencial para las siguientes etapas del techado. Para preparar la instalación de una estufa de leña, se deben hacer recortes para el tubo de la estufa. Comienza cortando una abertura limpia y precisa en la placa de metal. Ahora es el momento de cortar una abertura circular en el techo de contrachapado para acomodar el tubo de la estufa. Este paso requiere una medición cuidadosa para asegurar que el agujero se alinee perfectamente con el recorrido del tubo desde la estufa de abajo. El siguiente paso es cubrir el techo, proporcionando la capa final de protección contra la exposición ambiental. Para proteger los bordes del techo de la lluvia y la pudrición, se instalan cubiertas de metal a lo largo del perímetro. Estos protectores de bordes de metal actúan como una barrera, desviando el agua de las superficies de madera vulnerables y evitando que la humedad penetre en la estructura. Después de instalar las cubiertas de metal, se aplica un techado autoadherente sobre la superficie del techo. Esta capa pegajosa e impermeable se desenrolla cuidadosamente y se presiona firmemente sobre el subtecho de contrachapado. Se necesita una superficie plana para montar la placa de metal, por lo que se está preparando una base de madera para soportarla alrededor del tubo de la estufa. Este marco de madera se mide y corta para encajar perfectamente alrededor de la abertura del tubo, reforzando el área donde se instalará el collar de metal. El collar encaja perfectamente en el tubo. Ahora se instalan tablas de madera para mantener el tubo temporalmente en su lugar hasta que se asegure permanentemente. Con la base de madera y el collar de metal en su lugar, el siguiente paso es instalar una bota de silicona alrededor del tubo de la estufa. Esta bota flexible y resistente a altas temperaturas está diseñada para sellar el hueco donde el tubo sale a través del techo. Se sella con adhesivo resistente al calor y adicionalmente se fija con tornillos para asegurar un ajuste completamente hermético y estanco. Este componente permite que la tubería se expanda y contraiga de manera segura con los cambios de temperatura.
La pieza final es el sombrerete de la chimenea, que cumple un propósito importante. Protege la chimenea de la lluvia, la nieve y el viento, evitando que la humedad entre en la cabaña y deteniendo las corrientes descendentes que podrían empujar el humo de vuelta al interior. Aún instalando las cubiertas de borde a lo largo del perímetro, el constructor trabaja metódicamente, fijando cada tira de metal en su lugar para asegurar una protección total contra la lluvia y la putrefacción. La cumbrera del techo, un punto crítico expuesto a condiciones climáticas adversas, requiere protección adicional. Para asegurar la durabilidad, se instalan láminas para techos autoadhesivas a lo largo de toda la línea de la cumbrera. Además, se aplica un recubrimiento de betún para crear un sello fuerte e impermeable. Al reforzar la cumbrera de esta manera, el techo de la cabaña gana resistencia y longevidad, permitiéndoles soportar el cambiante clima del bosque. Como uno de los toques finales al techo, el constructor instala una veleta en el pico de la cumbrera. Para asegurar que pueda resistir los fuertes vientos del bosque, la veleta se monta utilizando silicona adhesiva negra para un sellado impermeable y se asegura firmemente con tornillos para una resistencia estructural. Más que un elemento decorativo, cumple un propósito práctico, indicando la dirección del viento y añadiendo carácter a la cabaña. En un entorno forestal donde las lluvias intensas son comunes, un drenaje adecuado es esencial para proteger la estructura de los daños causados por el agua. Por lo tanto, un sistema de drenaje de agua de lluvia bien diseñado se convierte en un elemento vital. Se montan clips de acero en la viga de madera y se atornillan al borde del techo. Una vez asegurados, se instalan las tuberías de drenaje para guiar el agua de lluvia de manera segura lejos de la estructura. Más allá de la protección, el sistema de drenaje también puede usarse para recolectar agua de lluvia para usos prácticos, como el lavado o la irrigación. Se forman naturalmente aberturas triangulares entre los pernos principales, las vigas y el tronco de la cumbrera. Para proteger el interior, primero se instalan marcos de soporte y luego se cubren los espacios con material de capa base, creando una barrera contra el viento, la humedad y los escombros. Este proceso se repite para todas las aberturas similares alrededor de la estructura. Ahora es momento de prestar atención al techo interior. Para crear un aspecto cálido y acabado, el constructor instala paneles de madera machiembrados, una elección clásica para cabañas de troncos, conocidos por su ajuste perfecto y el rico carácter de su veta de madera natural.
Cada panel se instala encajando la lengüeta de una tabla en la ranura de la siguiente. Este método no solo crea una apariencia uniforme y continua, sino que también ayuda a prevenir la formación de espacios con el tiempo a medida que la madera se expande y contrae naturalmente. Al entrelazar cada panel, este sistema minimiza efectivamente la infiltración de aire y reduce la pérdida de calor, contribuyendo a la eficiencia energética general del edificio. El espacio entre el techo y el cielo raso debe estar bien protegido para ayudar a mantener una temperatura estable y confortable dentro de la casa, minimizando la pérdida de calor a través del techo. Ahora, la atención se centra en sellar cualquier espacio entre los paneles del techo y la estructura del techo, así como otras uniones donde se encuentran los componentes del techo. Esta espuma mejora el aislamiento térmico de la cabaña, ayudando a mantener el interior cálido en invierno y fresco en verano. El exceso de espuma se recorta y el siguiente paso es cubrir el cielo raso con material de base. Las áreas alrededor de los pernos principales y los refuerzos diagonales de madera son críticas, porque quedan muchos espacios. Para sellar eficazmente estos espacios, primero se construye un marco alrededor de los pernos principales y los refuerzos, creando un área contenida que puede sostener de manera segura la espuma expansiva. Una vez que el marco está en su lugar, se inyecta cuidadosamente espuma expansiva de aislamiento, llenando todos los espacios y áreas de difícil acceso. El siguiente paso es agregar aislamiento térmico. El constructor utiliza aislamiento de lana de fibra de vidrio, un material ampliamente confiable conocido por su excelente capacidad para retener el calor y resistir la humedad. El aislamiento se coloca ajustadamente para evitar cualquier espacio o compresión, asegurando un rendimiento térmico consistente a lo largo del techo. Para completar de manera segura la instalación del tubo de la estufa, el constructor comienza a instalar una placa de estaño entre el techo y el tejado donde pasa la chimenea. Antes de asegurar la placa, se empaqueta firmemente aislamiento de lana de fibra de vidrio alrededor de la apertura dentro del marco. Se requieren dos placas, una montada en la parte superior y la otra en la parte inferior, para cerrar de manera segura la abertura. Estas placas de hojalata para chimeneas actúan como un escudo térmico, protegiendo la estructura de madera circundante de las altas temperaturas generadas por el tubo de la estufa. Para completar los pasos finales del proceso de techado, primero se instalan las secciones restantes del techo. Después de eso,
se aplica el material de base, seguido de la colocación del aislamiento de lana de fibra de vidrio. Solo observa el proceso. Por último, la abertura triangular del pico del techo se sella con una capa de base para una protección total contra los elementos. Vivir en una casa de troncos durante el invierno es una experiencia única y gratificante. Las gruesas paredes de madera ofrecen una excelente masa térmica, lo que significa que retienen el calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche, manteniendo el interior constantemente cálido, incluso cuando las temperaturas exteriores caen muy por debajo del punto de congelación. Una casa de troncos bien construida, con un sellado e aislamiento adecuados en el techo y el suelo, se mantiene notablemente acogedora con un uso mínimo de energía. El constructor comienza a fabricar el marco de la puerta a partir de vigas de madera maciza, moldeando cada pieza con precisión, utilizando una sierra eléctrica, una lijadora y una variedad de herramientas tradicionales de carpintería. La manera en que mide, recorta y alisa la madera refleja años de habilidad y experiencia. Es el enfoque profesional, tranquilo, confiado y profundamente respetuoso con el material. Cada ángulo y superficie habla de cuidado, precisión y propósito, marcando el umbral a un espacio elaborado con corazón e intención. Solo disfruta viendo el proceso.
No se trata solo de construir una puerta. Se trata de dar forma a algo funcional, hermoso y duradero. En la veta de la madera y las líneas limpias de cada unión, puedes ver las habilidades de la verdadera artesanía. Ahora, disfruta de la belleza del oficio. Si has llegado hasta aquí en el video, muchas gracias. Eres uno de nuestros espectadores más leales, y realmente lo apreciamos. Haremos nuestro mejor esfuerzo para cumplir con tus expectativas en el próximo video también. Por favor, dale un me gusta a este video y considera suscribirte al canal. No tienes idea de cuánto significa eso para nosotros. Gracias. La puerta está casi completa, su núcleo lleno de una placa aislante térmica y acústica, y luego terminada con paneles de madera machimbrados en el exterior para un aspecto clásico. A medida que se prepara el marco para la instalación de la puerta, todos los huecos alrededor deben ser cuidadosamente llenados con aislamiento de lana para prevenir corrientes de aire y asegurar un sellado térmico adecuado. Para el aislamiento térmico y acústico, se colocan tiras de lana aislante a lo largo de los topes del propio marco de la puerta, creando un sellado hermético cuando la puerta está cerrada. La puerta está perfectamente ajustada al marco, cerrando suavemente y encajando a ras contra los topes aislados. Este ajuste preciso es el resultado de una cuidadosa medición, carpintería experta y atención a cada pequeño detalle. Dado que la puerta de madera artesanal es gruesa y pesada, se seleccionan bisagras fuertes y resistentes para soportar su peso. Sin embargo, el marco de la puerta es masivo y sólido y requiere refuerzo adicional. Para asegurar firmemente las bisagras, el constructor usa tornillos largos y duraderos que penetran profundamente en el marco y se aprietan desde el interior.
Esta cabaña de troncos todavía está en progreso. Para ver los siguientes pasos, visita el canal del creador y no te pierdas las nuevas partes a medida que se publiquen. Gracias por ver. Si disfrutaste de este proyecto, por favor dale un me gusta al video y suscríbete al canal para ser parte del viaje. Tenemos muchas más historias y creaciones emocionantes por venir pronto.